La porción yo le he titulado el fruto del Espíritu, evidencia de una nueva vida, y un subtítulo como crucificar y caminar, el camino a la victoria cristiana. Crucificar y caminar, el camino a la victoria cristiana. Entonces, dice la palabra de Dios de esta manera: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Mas si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Amén. Ok. Espérese. Dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén. Dice, si el hombre que se extravió del camino desde el principio, cuando nuestros primeros padres fallaron, y al alejarse de Dios tiene características que se parecen menos a la conducta del Dios que lo creó, si su corazón es corrupto y en tinieblas, si no hay Dios en él, si se arropa solo con una ley que no le puede justificar, o rudimentos o reglas que tienen un reflejo casi borrado de la figura del hacedor del mundo, entonces, ¿cuáles son las características de los que han vuelto al camino? Si estos anteriores que se han apartado del Señor generalmente dan frutos como la borrachera, el adulterio, la hechicería y todas estas cosas, entonces, ¿cuáles son esas características de los que han vuelto al camino? De los que han vuelto a la vida, porque antes estaban muertos y ahora tienen vida en el Señor Jesús. De los que tienen libre acceso al trono de Dios, que no son un reflejo, sino que son la imagen de Cristo y llevan su nombre y el sello del Espíritu. Estos no van a mostrar, esto no va a mostrar en los próximos mensajes, basados en los atributos del Espíritu Santo, en los atributos del fruto del Espíritu, que aquí se nos presenta en esta epístola. Nosotros veremos cuáles realmente son esas características que dibujan aquellos hombres y mujeres que temen a Dios y que han venido a tener ahora una novedad de vida en Jesucristo, como atributos tales como el amor, la paciencia, el llamado a ser guiados y a andar por el Espíritu, en el poder y guía del Paracleto, el Consolador. Esta cosa vamos a ver, si el Señor así nos lo permite, no solamente en esta ocasión, sino esta ocasión la vamos a hacer una introducción para entonces hacer en estos sermones o estos textos lo mismo que hicimos con el libro de Efesios en cuanto a la armadura del cristiano, donde fuimos desglosando cada una en un sermón. Entonces lo que vamos a hacer hoy, vamos a hacer una introducción donde estaremos hablando acerca del poder y guía del Espíritu y la mortificación del pecado que nos ha estado hablando hasta ahora en la epístola. Amén. Que oremos brevemente. Señor, te agradecemos porque tu palabra es fiel, es buena y nos indica cuál debe de ser los frutos de aquellos que creen en tu nombre. Y nosotros te suplicamos, Señor, que nosotros podamos prosperar en ellos, que el Espíritu Santo nos fortalezca y nos guíe y nos empuje como el viento empuja una embarcación. Te suplicamos, Señor, esto en el nombre de Jesús. Amén. Primeramente vamos a hablar, hermanos, acerca de lo que es el contraste central que se presenta aquí. Las obras de la carne, en plural, versus el fruto del Espíritu, en singular. La palabra que aparece ahí como fruto dice carpos, y quiere decir realmente una palabra en singular, no está hablando en plural. Lo que quiere decir en cuanto a esto, algunos comentaristas dicen, como Boyd y MacArthur y Stott, que se está refiriendo a un fruto que produce características de diferentes niveles en cada cristiano, pero que han de ser presentes. Lo que aquí se habla del amor,
de la paciencia, de la bondad. Todo eso ha de ser real y palpable en la vida de un hombre y una mujer que han venido a Jesucristo. En cambio, cuando lo compara con las obras de la carne, MacArthur dice allí que las obras de la carne son muchas y estas pueden aparecer una o dos en alguna persona. Cuando habla acerca de las obras de la carne, no dice que todas las obras que ahí se están describiendo van a aparecer todas en una misma persona, y eso nos ayuda a entender algo muy interesante y nos permite comprender la antropología humana en medio de la caída, que es el hombre. Por ejemplo, una persona que esté pasando o practicando que su concupiscencia sea el adulterio, puede que sea iracundo también, pero puede que sea un buen vecino, que es una persona sociable. Hay atributos de las obras de la carne que aparecen en él, pero no todos. Lo mismo puede ser un buen esposo, que no sea adúltero, padre, pero que sea un alcohólico o un drogadicto. Puede que sea un buen trabajador, pero sea un idólatra. Entonces, a diferencia de ellos, cuando se refiere al fruto del Espíritu, es uno. Y estos atributos, como ya dijimos, se presentan en mayor o en menor medida en cada cristiano. Un cristiano no puede estar exento de la paciencia, no puede estar exento del amor, de la bondad, de todo lo que ahí se refleja, que veremos más detenidamente. Y algo bien interesante que dice Oseas en el capítulo 14, versículo 8, que todo fruto viene de Dios. Lo que quiere decir que nosotros en nuestra humanidad producimos las obras de la carne, pero por la gracia de Dios y por la presencia del Espíritu Santo hemos sido capacitados para que entonces ese fruto del Espíritu Santo refleje sus bendiciones en nosotros. Y por eso nosotros no podemos tomar crédito alguno, sino todo crédito le pertenece a Dios. Amén. El fruto del Espíritu, Gálatas 22 al 23. Aquí se mencionan varios frutos, o más bien un fruto con varias características. Stott lo clasifica de la siguiente manera. Él menciona 9 características, se menciona en la epístola. 9 gracias cristianas. 3 hacia Dios, que son amor, gozo y paz. 3 hacia los hombres, paciencia, benignidad y bondad. Y 3 personales, fidelidad, mansedumbre y templanza o dominio propio, que son realmente contrarias, van en vía contraria que aquellas obras de la carne. Contra tales no hay ley, dice en el versículo 23. Contra tales no hay ley. ¿Por qué no hay ley contra una persona que esté dando las gracias del Espíritu Santo en su vida, que esté fructificando? Porque la ley tiene el propósito de restringir el pecado, de desalentar el pecado. Te dice, no matará. Pero entonces nosotros vemos que por el poder del Espíritu Santo, tú has sido capacitado de amar a tu hermano. Por el poder del Espíritu Santo, has sido impulsado para tener bondad, para tener paciencia, para tener mansedumbre, que quiere decir que teniendo fuerza quizá para aplastarlo, no lo aplasta. Dios está obrando a través de su Espíritu una vida capaz de tú caminar en piedad. Por lo tanto, contra tales cosas no hay ley, porque la ley tenía otro propósito. El camino a la victoria cristiana. Hay 2 acciones simultáneas que son inseparables. Aquí se presentan 2 acciones y la primera de ellas es matar las obras de la carne. Debemos crucificar la carne.
En el versículo 24 dice claramente, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Luego de que menciona que nosotros tenemos estas gracias como fruto del Espíritu Santo, entonces nos dice que nosotros en Cristo, que estamos en Cristo, hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Aquí hay algo interesante que algunos dicen que no se está refiriendo a la crucifixión de Gálatas 2:20 o Romanos 6:6. Argumenta John Stott que estos pasajes se refieren, esos pasajes de Gálatas 2:20 y Romanos 6:6 se refieren a la unión en fe en Cristo, en su muerte, que hemos sido crucificados con Él, vivos para Él y muertos al pecado. Esto, sin embargo, de lo que se refiere aquí, en el versículo 24, se enfoca en otra cosa. Habla acerca de que tenemos que tomar una acción consciente de crucificar nuestras pasiones y los pecados que todavía hacen guerra contra nosotros. No está hablando acerca de aquellos pecados que han sido clavados en la cruz de Jesucristo, de los cuales ya no tienen una demanda contra nosotros, que no nos condenan, sino aquellos pecados que todavía son los pecados remanentes con los cuales nosotros debemos luchar para una vida de santidad. ¿Quién debe matar el pecado en el poder del Espíritu? Tú y yo, bajo la atmósfera de la gracia en Cristo Jesús. Debemos tomar nuestra cruz y seguir a Jesucristo. Esas son las palabras del Señor Jesús que aparecen en el Evangelio. O sea, ambiciones, anhelos deben de ser tomados y llevados a la cruz del Señor. Como arrepentimiento y seguir a Cristo, en el sentido de que van a surgir situaciones dentro de nosotros, anhelos, pasiones y demás, que nosotros tenemos que llevar a la cruz del Señor Jesucristo y sacrificarlos allí, para entonces nosotros no andar buscando nuestro propio deseo, sino la gloria de Dios. Para que nosotros entonces podamos seguir a Cristo. Por eso Jesús dijo, el que quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No solamente como algunos quieren traer conflicto diciendo, oh no, el Señor Jesús dijo que tú tienes que aborrecer a tu hermano, tienes que aborrecer a tu mamá, tienes que aborrecer a tu papá. El Señor dice claramente, aborrécete tú mismo también. Dice ese mismo pasaje. Toma tu cruz y sígueme. Porque no podemos seguir nuestros deseos y a Dios al mismo tiempo. Hay una crucifixión que hay que hacer de nuestros propios anhelos y nuestra concupiscencia que cada uno tiene en particular y que es diferente. Hay una persona que puede tener una ambición muy profunda en cuanto a tomar lo que no le pertenece, al dinero y toda esa cosa. Y hay otro que posiblemente tú le pones dinero ahí y no le interesa coger una cora de eso, porque para ellos eso no es un problema, no es su concupiscencia, no es un deseo profundo dentro de ellos. Pero si tú le pones un comentario acerca de una persona, sienten una presión increíble de que necesitan hablar mal de esa persona. O también sucede con la hechicería. Yo entiendo que hay muchos de nosotros que posiblemente la hechicería ni siquiera está entre la lista de los problemas que nosotros tenemos. Pero nosotros no somos todo el cuerpo de Cristo. Hay muchos hermanos que pueden estar luchando con eso. Y las Escrituras lo enseñan claramente. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos nosotros hacer según la palabra de Dios que nos manda en ese versículo 24? Que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Dice la crucifixión. ¿Por qué utiliza esa palabra crucifixión? Porque la crucifixión no es una muerte, no expone a la persona a una muerte privada, sino que tú lo tomas con determinación y tú lo pones ante la presencia de Dios. Aquí está el pecado. Y yo, Señor, mira, yo tengo un pecado de lujuria y de problema, míralo aquí.
o yo tengo, Señor, un pecado de que a mí me gusta desobedecer a mi papá y a mi mamá, o que me gusta llevarle la contraria a la esposa o al esposo, no escucho a nadie. Cuando me dicen algo de la iglesia, yo digo, no, yo voy a hacer lo que yo quiera, de desobediencia. Entonces, hace así, el que va a crucificar su pecado, lo toma y lo lleva a Jesucristo, lo lleva a Dios el Padre y lo pone ante su presencia, como expusieron a nuestro Señor a la cruz, a un vituperio público. También comprendemos que la cruz es una muerte dolorosa. Posiblemente nosotros estamos luchando con una situación, y como yo decía, hay pecados que para nosotros no significan nada, pero hay otros que sí, y que algunas veces lo amamos y lo queremos mantener. Lo crucificamos un día y al otro día le ponemos la escalera baja. No siga, yo no quiero seguir. Hoy le doy un break a los pecados, porque no puedo seguir matándolo así. Necesito soltar por esa boca. Necesito una válvula de escape. Y voy a ver lo que no debo de ver por la televisión o perder el tiempo. Sabrá Dios, cada uno sabrá lo que está luchando. ¿Es doloroso? Sí, cuesta. Entonces, toma tu pecado favorito. Óyelo aquí. Imagínatelo. Un deseo gritando. ¡Dame comida! Te dice tu pecado favorito. ¡Aliméntame! Y algunas veces no le damos un banquete, pero le damos un sanguchito. ¿Cómo es decir? No lo dejamos que se muera completamente. Le llevamos un bocadillo, llévate, cómete. Pero ¿qué sucede con el pecado? Aunque si tú le das poco, entonces te mira con desprecio, exigiendo más. En ese momento parece que te deja tranquilo, pero exige más y quiere más de ti. A que tú te entregues completamente a los deseos de tu corazón y no a Dios. No un pecado que no te afecta. Hay personas, como ya dije, hay pecados que no le afectan en lo absoluto, pero hay otros que sí. Busca entonces, en medio de esa situación, de ese pecado que sí te afecta y te flagela y exige mucho de ti, entonces llévalo ante el Señor y busca la cruz y flagélalo. Manda a buscar los clavos, agárralo y pídele a Dios, Padre, Dios, dame fuerza para entregar este pecado, y pídele a Dios el poder del Espíritu para mortificarlo. Y si se te va, coge el martillo y entiérrale un clavo en la mano a la lujuria, a la idolatría, a la ira, al pleito, al descontrol, hasta que lo pueda matar, hasta que le quite toda la vitalidad. Y debemos de hacer nosotros como los guardias que estaban en la cruz. ¿Por qué ponían guardia al pie de la cruz? Para asegurarse que los que estaban ahí murieran y no vayan para ningún lado. Tenían la determinación de ver, ok, está muriendo, tú vas a morir. No, ese era su trabajo. Entonces, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Debemos ser inmisericordia y ahogar, velar por la muerte del pecado que nos asedia. No le pase una cantinita. No, mátalo. Es necesario hacerlo así. Yo recuerdo un relato dentro de las Escrituras cuando Salomón lo hicieron rey, que había uno de sus hermanos que se llamaba Adonías, que Joab y Abiatar, creo que era el sacerdote, fueron a declarar a Adonías rey sin la anuencia de David. David ya era viejo y estaba acostado. Entonces fueron y llevaron
a Adonías, Adonías es rey en Israel. Entonces David, junto con Sadoc, junto con Benaías y muchos otros de los hombres fieles a David, dijeron no, es Salomón el rey, y le declararon a Salomón rey. Y entonces Adonías salió huyendo, y Joab y todo lo demás. Entonces vino Adonías, que Salomón le había perdonado la vida a su hermano que quiso usurpar el trono, y le pidió a la mamá de Salomón, mira, tú no puedes darme a Abisal, a Sunamita, que era una concubina de David. Pareciera algo pequeño, ¿verdad? Pero ustedes saben por qué él lo pidió. Porque él quería darle la imagen al pueblo. Oh, pero Adonías está casado con una de las mujeres de David. Para que entonces, a la vista del pueblo, él fuera como que verdaderamente este hombre puede ser rey. Tiene características, mira con quién está casado y de todo. Entonces, ¿qué dijo Salomón a su mamá cuando le pidió? No, mira que tu hermano Adonías quiere avisar. Y él dijo, contra su propia vida ha hablado Adonías hoy. Y lo mató, lo mandó a matar por eso. Y Dios fortaleció y prosperó el reinado de Salomón. Entonces, ¿qué sucede? ¿A dónde voy con eso? Que algunas veces, algo que parece que es insignificante, es una rebelión. Y puede estar socavando el reino de Cristo en nuestros corazones. Y nosotros tenemos que acabar con eso. Nosotros tenemos que pedirle a Dios crucificar esos pecados, así mismo como dice ese pasaje. Llevárselo al Señor, mostrarlo públicamente y velar cada día de que nosotros estamos dándole muerte a ese pecado. Pero si nosotros nos descuidamos, bueno, ya yo le di 3 días, yo no estoy en eso, pero hoy estoy descuidado en mi fe. No podemos vivir así. Hay un mandato claro en las Escrituras de darle muerte al pecado, mortificar el pecado. Ok, sigamos. Cuando el pecado resurge una y otra vez, ¿por qué resurge una y otra vez el pecado y vuelve con una guerra de guerrilla contra las mismas situaciones? ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, principalmente es porque no hay arrepentimiento. Nosotros le estamos dejando como David con los hijos, que los hijos andaban haciendo cosas y él no lo frustró. En vez de llamarlo, igual que el sumo sacerdote Elí, que Dios le dijo bien claramente a Samuel, yo tengo que traer juicio sobre la casa de Elí, que es sumo sacerdote, porque él no corrige a sus hijos y no los reprende sabiendo que ellos están haciendo mal y son sacerdotes y tendrían que ser entre el pueblo aquellas personas que amen más al Señor porque tenían una placa en la cabeza que decía santidad a Jehová. Entonces, no hay arrepentimiento. A pesar de que nosotros sabemos que estamos luchando con situaciones, la estamos dejando ahí tranquila, como Elías sus hijos. No, nosotros tenemos que pedirle, Señor, ayúdame, dame fuerza para mortificar estos pecados y perdóname, Señor, porque volví a cometer este mal. Porque el cristiano verdadero se arrepiente, no deja que se le vayan acumulando cosas. Hay un problema ahí. Es un indicativo de que posiblemente no hay una vida nueva en el corazón. Cuando nosotros cometemos males contra Dios y contra nuestro prójimo y no pedimos perdón. Además de eso, puede ser que no solamente no hay arrepentimiento, sino que no estamos manteniendo el arrepentimiento de obras muertas. Lo que quiere decir que sí posiblemente haya fe, pero está siendo descuidado con mantener el arrepentimiento de obras muertas. Está dando lugar al diablo. Entonces tenemos que tener determinación firme y continuidad. No te voy a sacar los clavos. Tú vas a estar crucificado. Y de hacer los sacrificios, como dice la palabra claramente, que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Entonces, esa era la acción número 1, que era claramente matar la obra de la carne, crucificar la carne. Ahora, la acción número 2 estamos llamados a caminar y seguir la guía del Espíritu.
Uno es crucificar la carne y otro seguir caminando según el Espíritu y la guianza del Espíritu. O sea, hay un dilema. El fruto del Espíritu y caminar en el Espíritu. ¿Por qué un dilema? Porque alguien puede decir, oh, pero el Espíritu Santo no es que me dirige. ¿Por qué yo tengo que caminar? Si el Espíritu o soy yo. Y la palabra dice amén. Ambas cosas son ciertas. Dios nos ha capacitado en el Espíritu para caminar. Y nosotros tenemos que caminar. Tanto MacArthur como Stott hablan de una situación que se llama el quietismo y el pietismo. El quietismo es un grupo de convicciones donde se considera que una persona simplemente debe accionar, si tú eres cristiano, si el Espíritu te mueve. O sea que tú tienes que esperar que algo sobrenatural venga sobre ti, o alguna voz o algún sentir del Espíritu Santo y que sea que te mueva. El pietismo, entonces, obra de otra manera. Es como si fuera un legalismo constante. Está esperando que esta persona que dicen que yo me soñé, que esto y lo otro, y esperan mucho en revelaciones supuestamente, como también sentimientos. Entonces, ambas cosas son peligrosas, porque nosotros estamos llamados, según la palabra de Dios, a caminar según el Espíritu y según la verdad. El Espíritu Santo nos da la gracia para poder entender y comprender y saber, trae angustia a nuestro corazón. Cuando yo quizá estoy hablando con mi hermana Marilyn y le menciono a Iscania o a Cordero. ¿No te trajo como tristeza en tu corazón cuando hablaste de eso? Entonces el Espíritu te compunge para que entonces tú pidas perdón. Pero tú tienes que pedir perdón. El Espíritu no va a pedir perdón por ti. La palabra te dice claramente que si tú pecas, entonces arrepiéntete. Entonces allí es que se encuentra la clave de una vida santificada, una vida conforme al Espíritu. Aquella persona que conoce la palabra de Dios y el Espíritu Santo está obrando en ti, trayéndote claridad. Entonces, esto no es quietismo, esto es firmeza con propósito. La guía es cual granjero a su ganado que va guiando. Es como que el granjero va adelante y el ganado le va siguiendo, como el pastor y las ovejas, como el viento, como ya mencioné temprano, que sopla y empuja una embarcación. Tú tienes las velas abiertas y entonces viene el viento y te empuja. Es una acción de Dios, pero nosotros estamos llamando a accionar. Andar en el Espíritu no es sentir algo sobrenatural, no es un fuego, no una voz constante hablándote al oído. Escuche, ten cuidado. No es tocar personas y que se caigan para atrás. Es escuchar la voz de guianza de Dios y caminar en ella en fe. Eso es andar en el Espíritu. Es, claramente, escuchar la voz de guianza de Dios. ¿Cómo cuál? Como esta que dice que nosotros debemos de crucificar la carne. Aquella que dice claramente que nosotros debemos de amar, de andar en gozo, en paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Esa es la voz de Dios. ¿Y qué nosotros debemos de hacer entonces? Caminar en ella en fe, creyéndole a Dios y diciendo, sí, por ahí es que yo me voy. Eso es andar en el Espíritu. Eso es andar en el Espíritu. Sí puede haber algún sentir y confianza y gozo por encima del ordinario por momentos en nuestra vida de fe. Y eso es real. Yo recuerdo que en una ocasión yo leí un libro que se llamaba El hombre guía. Y ese libro, por alguna razón, yo recuerdo despertándome a las 4 de la mañana, leyéndolo, orando. Me pasó alrededor de una semana que yo me sentía como con algo que no era normal. Pero eso no es siempre que sucede.
Hay cosas, hay momentos que Dios posiblemente en su misericordia te hace sentir algo distinto, pero Dios no depende de eso, ni nosotros debemos de depender de eso. Nosotros tenemos la palabra de Dios y su Espíritu, y algunas veces, cuando menos tú sientes fuerza, el Señor está obrando en ti, trayéndote consuelo, trayéndote determinación, a pesar de tu debilidad, que como nosotros aquí lo hemos visto, nuestros hermanos en medio de enfermedad y debilidad, pero siendo fieles y confiando y caminando en el Señor. Eso es caminar en el Espíritu, en la confianza, en obediencia a Dios. Entonces, nosotros no podemos caminar según sentimientos, sino por la fe en obediencia a la palabra revelada de Dios, la Biblia. Esto demanda que, al igual que con determinación estoy exponiendo y crucificando la carne, debo con disciplina. Así que con esa determinación tú agarras tu pecado y tus situaciones y tú le dices, está muerto, crucificándolo y exponiéndolo y arrepintiendo ante Dios y luchando y guardando, que de la misma manera tú debes de poner disciplina para tú crecer en aquellos atributos que son propios del Espíritu Santo. Debes de poner disciplina. No simplemente van a crecer si tú estás sentado, nunca agarras la Biblia, no oramos. No va a suceder así, tenemos que tener disciplina. Esforzarnos para seguir la dirección del Espíritu. Todo lo bueno, lo verdadero, honorable, en esto pensar, es un mandato. No es que tú te vas a quedar tranquilo, tú estás sentado en la sala de tu casa y van a venir todos los buenos pensamientos y lo amable, porque el Espíritu Santo, eso es quietismo. Debe de haber un esfuerzo consciente de cada uno de nosotros de decir, no, yo voy a pensar lo bueno que dice la palabra de Dios. Este es el momento de yo meditar, como estamos meditando en Deuteronomio capítulo 6, versículo del 4 al 5. Hazlo de esa manera y tú te vas a dar cuenta que después de un tiempo tú dices, wow, pero mire, verdad, yo no entendía eso. Cada palabra, cada oración, cada frase, cada versículo va a aparecer a tu alma como comida que necesita tu espíritu para alimentarse en Dios. Pero si nosotros no nos esforzamos, como dice, ¿por qué nosotros debemos esforzarnos? Porque dice la palabra claramente, ejercítate para la piedad. Y la palabra que aparece ahí es la palabra gumnasos, que es de donde viene la palabra gimnasio. ¿Qué tú haces en un gimnasio? Tú vas a ejercitarte para hacerte más fuerte, para ganar resistencia física. Pero de la misma manera, debe el creyente ejercitarse para la piedad, orando, aprendiendo la palabra de Dios, meditando en ella. Hay personas que así han aprendido libros completos de las Escrituras. ¿Y por qué es necesario eso? Porque cuando tú aprendes la palabra, entonces tú tienes claridad cómo tú debes de caminar. Una persona no te va a venir a decir a ti, ay no, todas las personas, no importa lo que crean, van al cielo. Tú vas a decir, no, pero eso está en total contradicción con la palabra de Dios. Una persona que cree algo como eso es porque no conoce a Dios. Y entonces cuando tú meditas, guardas, buscas a Dios con intensidad, tú te das cuenta, wow, Señor, ahora te conozco mejor. Y acuérdate que tú lo conoces mejor, no solamente porque tú has estudiado las Escrituras, que debemos de disciplinarnos, es porque el Espíritu Santo escudriña aún lo profundo de Dios. Y te permite a ti entonces poner lo espiritual donde debe de ir. Es como si fuera formando un rompecabezas. Te permite a ti comprender dónde va cada pieza. Pero si tú no lo estudias, entonces ¿dónde va a llegar? Cualquiera te va entonces a engañar y decirte algo que tú no... Ah, pero es verdad, la Biblia dice eso, porque tú, claro, que tú lo vas a creer porque tú no lo estudias. Entonces, caminar como un aeróbico, entonces así mismo debemos de hacer con el gozo, la bondad y la fidelidad. Un esfuerzo consciente de ir cada día creciendo, caminando en la dirección y camino del Espíritu. Esto trazará nuestra manera de mostrar compasión, porque entonces tú comprendiste mejor a Dios y quién es Él y su palabra. Entonces tú dices, ya tú comprendes cómo tú debes de tener compasión con otro. ¿Qué libros es lo que tú necesitas leer para tú aprender más?
Pero si no buscamos a Dios, no sabemos por qué camino que yo estoy flojo y dónde yo debo de esforzarme más. Si yo estoy teniendo un problema con la pureza de mi corazón, quizás necesito hombres que hayan escrito en cuanto a la pureza. Necesito personas que hayan escrito en cuanto a cómo tener disciplina si estoy indisciplinado, si no tengo control de cómo como, de cómo bebo, de cómo tener dominio propio. Asimismo también el crecer en la disciplina de la piedad te va a permitir buscar amistades que busquen también a Dios, igual que tú. Y cosas como esta, fortaleciéndote en el tiempo de oración, buscar comunión con hermanos que nos ayuden a amar más a los demás, a la adoración pública también. Cuando tú vengas a adorar, va a venir con una mente más dispuesta, va a tener ánimo, deseo de llegar a la presencia de Dios, de ver a los hermanos. Pero cuando el hombre le da comida a su deseo y a su maldad, entonces al contrario, anda corriendo, tratando de ocultarse. No quiere estar con Dios ni con los hermanos, porque anda amando su pecado. Entonces las dos verdades diarias que deben regir la mente y la vida, las dos verdades que deben entonces, en base a lo que hemos dicho, dirigir nuestra vida de manera diaria, la mente y toda nuestra vida. La carne me es crucificada. La carne y mis deseos deben de ser crucificados. Y número 2, soy llamado a andar en el Espíritu. Debo de darle muerte a mi deseo en la carne y debo de andar en el Espíritu. Esas son las dos verdades que debemos de permitir que rijan nuestra vida diariamente. Y vivir de acuerdo a ella con nuestra mente y nuestra vida. Recuérdense lo que enseñaba nuestro hermano Cordero el miércoles en cuanto a Malaquías 1, 6 y 7. Porque me llamó la atención, que todavía pienso en él, que esta gente traían al Señor sacrificios, el cojo, el ciego y toda esa cosa. ¿Por qué? Porque decían en su mente, la mesa del Señor es abominable. Y entonces, lo que ellos pensaban, entonces lo actuaban. Si es abominable, si yo pienso que es abominable, voy a llevar lo mejor. Bueno, pues de la misma manera, si yo descuido mi mente y el mortificar el pecado y andar en el Espíritu, pues entonces eso va a afectar cómo yo camino. Por eso que claramente decía ese pasaje en Deuteronomio, que amarás al Señor con toda tu alma, de todo tu corazón y con toda tu fuerza. Y otro dice, como decían los hermanos, con toda tu mente. Todo el ser, nosotros debemos dedicarlo a esa adoración a Dios. Es una adoración. Y eso va a afectar cómo nosotros caminamos y vemos las cosas. Entonces, la respuesta al tentador, ¿qué nosotros debemos decirle? No va a bajar ese pecado de la cruz. Cristo me compró con su sangre para que yo viva en dirección al Espíritu. Le pertenezco a Cristo y el Espíritu habita en mí. Voy en pos de la dirección y la línea trazada por Él, por fe, día a día. Entonces, fíjense, esto es lo que debemos de decirle a la tentación y al diablo y al mundo. Ha de morir el pecado en mí. Y yo voy en dirección, en pos de la santidad, siguiendo la dirección del Paracletos, del Consolador, del Espíritu Santo, día a día en fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y nosotros debemos de comprender que aquellos que creen en Dios deben de caminar conforme a su palabra, conforme a su voz. El que escucha la voz del pastor y le sigue, esa es su oveja. El criterio final de Jesús. Jesús dice, por sus frutos lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higo de los abrojos? El Señor dijo claramente que aquellos que son de Él deben demostrar por sus hechos lo que son. Entonces nosotros sabemos que nuestro Señor espera que aquellos que cayeron en buena tierra den fruto.
frutos dignos de arrepentimiento, de amor, amando a los hermanos, de teniendo gozo en Dios a pesar de las circunstancias en las que viven, no como Jonás, que le dio el sol en la cabeza y decidió no vivir. Y prefería que se muriera una nación completa, no tenía compasión ni misericordia. Nosotros tenemos que ser personas, hombres y mujeres, que entonces, sí, nosotros demos fruto. Señor, estoy creciendo en compasión, en misericordia, en bondad, en fe, en paciencia. Muchas cosas que hay que decir de la paciencia. Pero con la ayuda de Dios veremos esos pasajes al paso en otra ocasión. El árbol se conoce por su fruto, no por palabras, intenciones o sentimientos, sino por el fruto visible y unificado del Espíritu de Dios. Eso da evidencia de quién eres tú y quién soy yo. No es que yo diga, sino que yo muestre. Como dice el libro de Santiago, muéstrame tu fe sin tus obras, yo te muestro mi fe por mis obras. De eso que está hablando el libro de Santiago. Y aplicación personal y final. Así, algunos dicen, no, lo que sucede es que así se portó mi abuelo y así se portó mi papá. Y no, es que allá en el pueblo mío, la gente son así. Y no, porque yo soy dominicano, que nosotros los hispanos somos de esta manera o aquello, y tú sabes que por encima de eso, nosotros somos creyentes. Nosotros somos primeramente ciudadanos del reino de los cielos, donde está nuestra ciudadanía. Y nosotros sabemos que hubieron hombres de Dios, temerosos de Dios, apartados del mal, que tuvieron familiares que eran demonios. Entonces nosotros no nos podemos dejar llevar de ni origen, ni parentesco genético. No, lo que pasa es que mi abuelo, él era así, y él en la casa era durísimo, y ahí nadie se atrevía a hablar. Eso no es así, ¿no? Nosotros ¿cuál es en pos de quién nosotros tenemos que ir? Del Señor. Dice, puesto los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. A mi abuelo, yo le agradezco al Señor por las personas que puso en cada uno de nosotros. Nosotros le agradecemos al Señor, a pesar de que nosotros sabemos que ni ellos ni nosotros somos mejores, pero nosotros somos lo que somos por la gracia de Dios. Y nosotros sabemos que la meta nuestra no es ser como el abuelo mío, que era como hombre. La meta mía debe ser como el Señor Jesús. Y mostrarle a esos padres o abuelos o hijos de nosotros que nosotros hemos creído en Dios y que nosotros hemos sido hechos nuevos por la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo en nosotros, y que hay atributos en nosotros que no vienen de nosotros, que no es por nuestra fuerza, sino por lo que Dios ha hecho en nosotros, para que nosotros no nos gloriemos, sino que toda la gloria sea para Jesucristo. Debemos seguir los pasos de Cristo, romper las cadenas de la carne y caminar en el Espíritu de Dios. Amén.